Las historias de la Biblia están llenas de insinuaciones y de ideas que muchas veces pasamos por alto simplemente porque no nos detenemos a reflexionar y meditar en los detalles que la palabra presenta. Quisiera invitarlos a abrir sus Biblias en el Evangelio de Juan, el capítulo 2. Estamos en los comienzos del ministerio de Jesús. Pero ya han pasado algunos, suponemos, meses del comienzo del ministerio de Jesús, porque Juan comienza de manera abrupta, sin darnos más antecedentes, como los otros evangelistas. Un poco por la intencionalidad de Juan, que no le interesa a Juan contarnos una historia de Jesús, sino decirnos sobre la divinidad de Jesús. Si ustedes leen en el capítulo 21, Juan dice claramente que la intención de él al escribir su evangelio es para que las personas crean que Jesucristo es hijo de Dios, el capítulo 20, perdón. Estas cosas, versículo 31, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, es decir, el ungido, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Eso hizo que Juan eligiera historias que de alguna manera mostraran la divinidad de Jesús por una parte, y en otra el cumplimiento de las analogías del Antiguo Testamento en relación con el Mesías. Y casi todas las ilustraciones que aparecen en el Evangelio de Juan están en relación con el gran yo soy, expresión que aparece en Éxodo capítulo 3, referida a Dios, y que Jesucristo se apropia de esa expresión diciendo permanentemente yo soy. Yo soy el agua, yo soy el pan, yo soy la verdad, yo soy la luz, yo soy el camino, yo soy la puerta, yo soy el cordero, etc. En esa intencionalidad de Juan de buscar historias que de alguna manera avalaran la idea de que Jesús es Dios, eligió premeditadamente algunas historias que los otros evangelistas pasan por alto. De hecho, hay una buena cantidad de material que aparece en el Evangelio de Juan que no está en Mateo, ni en Marcos, ni en Lucas, porque la intención de Juan es distinta a la que tienen ellos, que es más biográfica. La intención de Juan es más bien probatoria de la divinidad de Jesús. Llegamos a el capítulo 2, la primera parte donde nos narra una historia llamada Las bodas de Caná. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Vamos a decir que las bodas del pueblo de Israel en el momento de Cristo no tienen absolutamente nada que ver con nuestras bodas. Las bodas nuestras son más invento medieval, son una mezcla de cuestiones de tipo popular ligadas al paganismo y cuestiones religiosas inventadas, porque la mayoría no aparece en la Biblia. En el caso de las bodas del tiempo de los israelitas, y específicamente en el tiempo de Cristo, eran primero acontecimientos que se preparaban con mucho tiempo de anticipación. ¿Por qué? Porque la idea es que estuvieran presentes las familias y los amigos, no se invitaba a nadie más. Y no se invitaba tampoco por cuestiones de compromiso, se invitaba simplemente porque se consideraba un acto de cortesía invitar a familia y amigos. Pero como era una sociedad agraria, agrícola, generalmente la gente no podía viajar y descuidar sus campos ni sus animales, porque buena parte una buena parte de los israelitas eran ganaderos. Por lo tanto, lo que hacían era invitar a las familias y amigos, especialmente para hacer bodas en momentos que habían cosechas. O sea, las bodas se hacían en primavera. Y cuando habían cosechas, que era para que todo el mundo colaborara con la cosecha y coincidiera con
la boda. Normalmente las bodas duraban varios días, por eso dice al tercer día se ofició la fiesta de la boda. Todos los días habían agasajos, todos los días habían actos especiales, hasta el momento en que se acompañaba a la pareja a la casa, que sería su casa, y todo el mundo seguía en fiesta, donde la pareja ingresaba a esa casa, que sería su casa, que normalmente había sido construida por todo el pueblo, para los novios, por pueblo y amigos y familiares, construían las casas de los que se iban a casar, y luego la boda continuaba mientras el novio y la novia entraban a su lecho nupcial y consumaban el matrimonio, porque se suponía que solo eran matrimonio cuando tenían relaciones sexuales, no antes. No existía eso de sacerdotes casando, ni de ceremonia en un templo, todo eso es invento medieval. Quienes oficiaban generalmente eran los padres. Y era una ceremonia muy sencilla que se hacía en la puerta de la que iba a ser la casa de los novios, para darles la bendición de la consumación del matrimonio, y luego todo el mundo celebraba porque se había formado una nueva familia. Además, había un montón de preámbulos en esto que aquí no se menciona y que están mencionados en libros de historia y en libros que se arman los contextos de los textos bíblicos. Por ejemplo, las familias se ponían de acuerdo, y uno de los elementos de acuerdo más importante que está reseñado en el Antiguo Testamento cuando se hace la entrega de tierras es que no podías casarte con alguien de una tribu distinta, porque si no se producía un problema con la tierra. Por lo tanto, tenían que de alguna manera ser de la misma tribu. Otro elemento tenía que ver con las dotes que se pactaban. Las dotes no eran para el marido, aunque se entregaban al marido. Las dotes eran una especie de protección social en caso de que el hombre muriera y la mujer no se quedara con nada, se quedara con algo, porque las mujeres no heredaban. Los que heredaban eran los hijos varones, no las mujeres. Cosas que hay que aprender, porque de pronto hacemos una lectura falsa de la escritura. Entonces aquí nos está diciendo que se iniciaron las bodas. Estamos hablando del momento cúlmine, es decir, de la fiesta que se hacía antes de que se hiciera la ceremonia de ingreso a la casa, que iba a ser la casa de la pareja recién casada. Y estaba allí la madre de Jesús. ¿Por qué? No sabemos. Pero lo más probable, siendo Caná una ciudad de Galilea, es que fueran o amigos o familiares de ella. Y la razón que sabemos de eso es porque en el versículo 2 dice que fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos, los que ya tenían ese momento. Así que seguramente, como eran amigos o familiares de María, también lo eran de Jesucristo, de allí la invitación. Y luego dice en el versículo 3, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Y aquí hay dos cosas interesantes. Se usa la palabra vino, pero en realidad debería usarse la palabra mosto. Pero en el griego, la misma palabra que se usa para vino fermentado y para jugo de uva es exactamente la misma. Solamente se conoce la diferencia por el contexto. Los israelitas no consumían alcohol. No consumían alcohol porque los israelitas consideraban que la fermentación era un símbolo de pecado. Por lo tanto, consumían jugo de uva. Lo interesante aquí es que la madre de Jesús se acerca con total autoridad de Jesucristo y le dice, no tienen vino. Ahora, Juan no nos dice nada. Tampoco sabemos nada de María y de Jesús antes del comienzo de su ministerio, porque María desaparece de la historia después de que Jesucristo estuvo a los 12 años en el templo de Jerusalén junto a José, y de ahí no se vuelve a saber nada de María hasta este momento. Ahora, ¿por qué se acerca con tanta
autoridad a decirle a Jesús, no tienen vino, porque lo más probable es que conoce el poder de Jesucristo, entiende lo que Jesucristo hace, entiende lo que Jesucristo es, y de alguna manera perentoria le está diciendo, haz algo. No sabemos por qué exactamente, pero sí sabemos la seguridad que tiene al decirle a Jesús, haz algo, porque de alguna manera sabe que puede hacer algo. No sé si exactamente lo que Jesús hizo, pero ella supone que Jesús puede hacer algo. Y a continuación, en el versículo 4, viene la reacción de Jesús. Y Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Jesús reacciona, en primer lugar, como hijo. Eso que tienes conmigo, mujer, no es una forma irrespetuosa, es una forma normal de referirse a las personas en ese tiempo. Y él está refiriendo a ella como mujer, que era una forma, digamos, coloquial de tratar a alguien conocido, que de pronto también lo usamos nosotros. Ahora, el aún no ha venido mi hora es interesante. ¿De qué hora está hablando? De alguna manera Jesús fue siguiendo los tiempos de la profecía planteada en el Antiguo Testamento y está cuidando que esa hora anunciada se cumpla. Pero, como la mayoría de las mamás, María no está ni ahí con lo que Jesús le está diciendo. Así que en el versículo 5, que mueve un poco a risa, su madre le dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Seguramente Jesús estaba al lado y Jesús debe haber sonreído pensando en que, bueno, las mamás son así, la mía es así, tiene 89 años y me da órdenes como si yo fuera de 12. Y así, ¿qué lo vamos a hacer? Yo no, en ese sentido no discuto. Me parece que las madres se ganan su derecho. Ayer nos bromeábamos entre mi esposa y nuestro hijo, porque mi esposa le había pedido que la acompañara en el auto a hacer un trámite. Y el hijo lo dice, y después a IKEA a comprar. Y el hijo le dice, al trámite te acompaño, pero a IKEA, mamá. Dice, tuve 9 meses, perdón, en mi panza. ¿Cómo no vas a ser capaz de acompañar a tu madre? Y nos reíamos, decíamos chantajista. Pero al final todo en un contexto de risas, en un contexto de broma. Pero no es broma, porque las madres creen tener algún derecho sobre los hijos, y esto es evidente que es lo que está haciendo María. Pero no hay una mala intención ni una cuestión de manipulación, simplemente ella sabe lo que su hijo es capaz de hacer. Nadie más sabe. Eso es lo interesante, que ninguno de los que está allí presente entiende nada. Bueno, versículo 6. Y aquí vienen las cosas más interesantes del texto. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Esto es interesante. En las casas de las personas más religiosas o más ligadas al pensamiento judío tradicional conservador, se hacían algunas cosas que no estaban planteadas exactamente así en el Antiguo Testamento y eran una interpretación introducida en el Talmud y en la Mishnah, pero no en la Torá. Una de ellas era la purificación. Los judíos habían introducido en el Antiguo Testamento, Moisés, algunos actos de purificación que estaban más ligados a la higiene que la purificación, pero de todas maneras tenían un carácter religioso. Y había que lavarse las manos. Y había que lavarse las manos muy bien. Y no se sabe en qué momento se introdujo la práctica de que para cumplir exactamente, había que lavarse las manos al menos en 6 ocasiones. Y para no equivocarse, tenían 6 tinajas. Se lavaban en una, luego se lavaban en otra, cosa que es innecesaria, pero era habitual. Ahora,
Las tinajas estas eran grandes. En cada una de las tinajas cabían 2 o 3 cántaros. Los cántaros eran de greda cocida. Generalmente los cántaros contenían entre 8 y 10 litros. Así que si en cada tinaja cabían 2 o 3 cántaros, significa que eran tinajas que tenían capacidad para al menos 30 litros de agua. Ahora, una persona yendo a buscar una tinaja podían buscarlo de dos maneras. Habían dos formas de buscar agua. Colgando 2 tinajas en una vara que se colgaban al hombro y traían 2 tinajas colgando. No siempre con 10 litros, generalmente o con 8, porque en el caminar iba saltando agua. O a veces usaban unos elementos con cuero para taparlo, para cubrir que no se cayera el agua. Y la otra forma, la más común, era poner la tinaja sobre el hombro. Eso significaba llevar una sola tinaja. ¿Por qué digo todo esto? Porque el agua no era corriente, es decir, el agua no estaba en las casas. No abrían una canilla o una llave para que saliera agua. Tenían que ir al pozo, pero generalmente había un pozo para todo el pueblo. Y el pozo generalmente estaba o al centro del pueblo o en las afueras del pueblo. Lo normal es que estuviera en las afueras del pueblo. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Siempre la imaginación permite cualquier cosa. Los únicos que saben lo que está pasando aquí es María, que no sabemos por qué se enteró que falta vino. No sabemos si hay discípulos alrededor de Jesucristo, porque no lo dice el texto. Y los siervos. Y los siervos, yo me imagino varias veces un diálogo entre ellos diciendo, ¿para qué nos mandan a buscar agua? ¿Y por qué hay que llenar las tinajas? Pero ¿por qué estamos llenando las tinajas si lo que hace falta es vino? Porque, entre paréntesis, en tiempos de fiesta, las tinajas, que se mantenían muy limpias, se llenaban con jugo de uva. Y ahora están vacías. Mira, no sé por qué nos mandaron a buscar agua, pero es que falta vino. Sí sé, pero nos mandaron a buscar agua. Allá ellos. Cuando llenaron las tinajas, es decir, fueron una vez, volvieron varias veces, son 6 tinajas. Cada tinaja contiene 30 litros. No creo que hubiera habido unos 10 siervos, no sabemos cuántos había. La cuestión es que tuvieron que ir y probablemente ir y volver hasta que llenaron las tinajas. Nadie sabía para qué. Cuando el último siervo llega y termina de llenar la última tinaja, Jesús dice, sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. El siervo que sacó y lleva debe ir pensando, ¿y para qué estoy haciendo esto? Porque saca y lleva. Porque él trajo agua, no jugo de uva. Pero él toma, hace obedientemente y se lo lleva al maestresala, que era una especie de mayordomo, que era el encargado de que en la fiesta no faltase nada. Esto, entre paréntesis, es señal de que la familia que estaban visitando era una familia de recursos. Y bueno, le lleva. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. Él recibe el recipiente y bebe. No tiene idea de dónde salió. Pero el texto es claro en decirnos, los sirvientes saben muy bien de dónde salió. Y le dijo el maestresala al esposo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Y el esposo tiene que haberlo mirado y dicho, está bien,
Pero en el fondo tiene que haber pensado, no tengo la más mínima idea de qué me están hablando. ¿De qué está hablando? Nada, no saben. Ahora fíjense lo que dice el versículo 11. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, lo dice Juan, 60 años después. Y sus discípulos creyeron en él. En realidad Jesús está haciendo esto más que por su madre, por sus discípulos. Y después de esto descendieron a Capernaum, que era la ciudad donde Jesús vivía. Él y su madre y sus hermanos, no primos como dicen algunos, y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Analicemos esto. ¿Qué ha ocurrido? Un milagro. ¿Quién pidió el milagro? De alguna forma indirecta, la madre, aunque no sabemos por qué razón lo pidió, pero sabemos que lo pidió. ¿Qué hace Jesús? El milagro. ¿Cómo? De una forma absolutamente inusual para nuestro planteamiento. En primer lugar, Jesús hace lo que los individuos que han traído agua no pueden hacer. Es decir, transformar el agua en jugo de uva. Y ahí hay una tremenda lección para nosotros. Jesús podría haber hecho el milagro de la nada y haberles dicho, bueno, metan el vaso y van a tener jugo de uva. O podría haber hecho así y se hubiese llenado. No sé, porque yo soy experto en milagros, nunca vi un milagro de Jesús, así que no tengo idea, estoy elucubrando. Jesús podría haber hecho de otra forma, haber orado y haber pedido a Dios que llenara las tinajas, no sé. La cuestión es que dio una lección, tanto a sus discípulos como a nosotros, ahora, y a los siervos que están escuchando y están viendo. ¿Qué podían hacer ellos? Llenar las tinajas de agua. ¿Qué es lo que no podían hacer? Transformar el agua en jugo de uva. Y esa es la lección para nosotros. Nosotros solemos pedir milagros, pero yo suelo decirle a todo el mundo, no pidas milagros, porque el milagro es soberanía de Dios. Eso es tremendamente importante. Dios sabe cuándo hace el milagro. Y Dios conoce lo que tú no conoces. Y Dios conoce todo el trasfondo. Y Él sabe cuándo es proclive hacer o no un milagro. ¿Qué podían hacer ellos? Traer agua. ¿Qué no podían hacer? Transformarla en vino. Entonces la lección es, concéntrate en lo que tú puedes y debes hacer. Y deja el resto a Dios. Gente que vive orando y orando a Dios para que haga milagros. Yo creo que eso no funciona. Yo creo que lo que funciona es hacer todo lo que esté en tu mano y que a ti te corresponde hacer y luego dejarlo en las manos de Dios y esperar que en el momento en que Dios defina, decida, entendiendo factores que tú no entiendes, que tienen que ver con la justicia, con la libertad humana y con otros factores desconocidos para nosotros, se produzca el milagro. Dios es experto en milagros, nosotros no. Por lo tanto, nuestra misión es hacer lo que tenemos que hacer. Los siervos fueron obedientemente a buscar agua, sin saber que se iba a producir el milagro. Haz lo que tengas que hacer y deja el milagro para Dios. ¿Necesitas un milagro en tu vida? Todos los necesitamos, todos. En alguna faceta, ya sea por nuestro carácter, por situaciones que estamos viviendo, por situaciones que no podemos controlar, todos. Pero concéntrate en lo que tú puedas hacer y deja la ansiedad. Descansa. Así como María descansó en su hijo y dijo, hagan todo lo que él les dijera. Y no dijo más. Hagamos lo mismo. Lleva tu dificultad al Señor. Junta tu agua.
y deja que Dios haga el milagro en el momento en que sea adecuado, sin generar ansiedad, sin generar culpa, sin generar esa situación de que tengo que pedir, que tengo que pedir, que tengo que pedir, porque hemos confundido los textos y en vez de orar sin cesar nos hemos convertido en pedidores sin cesar. Dos conceptos que no aparecen en la Biblia. Que Dios nos bendiga, que el Señor nos acompañe, para que con su gracia y con su poder podamos entender que aquí hay una fusión entre la acción humana y la acción divina. Dios no va a hacer lo que te corresponde hacer a ti, es decir, Dios no va a juntar el agua, pero Él sí va a hacer cuando corresponda lo que Él puede hacer, es decir, el milagro. Que Dios les bendiga, que el Señor les acompañe. Si les ha gustado esta reflexión, no se olviden de suscribirse al canal e invitar a otros y compartir esto con ustedes. Estamos haciendo una campaña porque necesitamos con urgencia cambiar nuestros equipos para poder seguir grabando. Les estamos pidiendo la donación del equivalente a una botella de agua, nada más. En las instrucciones pueden ver cómo hacerlo. Que Dios les bendiga, ha sido un gusto estar con ustedes.